Ahora analicemos este otro circuito. Este tiene una característica interesante. Tenemos una fuente de voltaje, dos resistencias en serie, y aquí se bifurca una resistencia, pero el circuito está abierto. Nos están solicitando el voltaje que se encuentra precisamente entre esta terminal y esta terminal. De aquí vamos a tomar un principio inicialmente. Para que podamos tener por ley de Ohm voltaje igual a corriente por resistencia, entonces significa que yo voy a tener un voltaje siempre y cuando exista una corriente que esté fluyendo. Entonces, si en este circuito lo que vemos es que existe una fuente de voltaje conectada a esta resistencia de 2.2, a esta de 4.7 y a la de 3.3, observo que hay una corriente que puede fluir a través de la de 2.2 y la de 4.7, y en este caso se cierra el circuito y por consiguiente existe esa corriente como tal. Sin embargo, ¿qué pasa con la corriente que va hacia la de 3.3? Si observo, para que existiera una corriente tendría que estar cerrado el circuito en algún lado. Y la corriente en este caso se encuentra con que el circuito está abierto, por lo tanto, no hay una corriente que esté circulando a través de esta resistencia. Por lo tanto, la corriente a través de ella es de 0 amperes. Al haber una corriente de 0, entonces si no existe corriente, ¿cuál es el voltaje que tiene la resistencia de 3.3? 3.3 K no va a representar como tal un voltaje en esa resistencia. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a estar midiendo o que se va a estar observando a través de estas terminales va a ser el que se encuentre en las terminales ¿de quién? De la resistencia de 4.7 ohms. Por consiguiente, entonces, si aplicamos este principio, nos quedaría que el voltaje en la resistencia de 4.7 kilo ohms va a ser igual al voltaje de 9 volts que multiplica a 4.7 kilo ohms dividido entre 4.7 kilo ohms más los 2.2 kilo ohms de la otra resistencia. Y esto nos va a dar 42.3 kilo volts ohms entre 6.9 kilo ohms, cual nos quedaría que es igual a 6.1304 volts. Con esto estaríamos concluyendo el análisis de este circuito. Y recuerda, el voltaje, para que exista un voltaje, debe de haber una corriente que pase a través de una resistencia. Si no existe una corriente que pase a través de ese componente, pues por consiguiente el voltaje no existe, o en este caso va a ser 0. Por eso, nuevamente recapitulando, si la corriente que quisiera pasar por esta resistencia de 3.3 se encuentra con que el circuito está abierto, pues entonces no existe corriente, por lo tanto, esta resistencia tiene 0 volts. Y el voltaje que voy a estar observando en las terminales que me están solicitando es el voltaje que esté paralelo a esas terminales, que en este caso sería el voltaje de la resistencia de 4.7 kilo ohms. ¿Ok? Muy bien, pues entonces seguimos adelante.